serpiente de bronce y la serpiente del paraíso, ¿qué relación tiene? ¿Qué significa? Es un tema interesante. Y más ahorita que estamos nosotros viviendo lo que es el cambio de esta nueva orden mundial, creo que es importante que sepamos de qué se trata todo esto, que sepamos qué es lo que nos quisieron decir los que escribieron esta parte de la escritura en Génesis. Éxodo también. ¿Qué nos quisieron decir? Pues bueno, vamos a estudiarlo juntos. La Biblia hebrea y la Biblia cristiana predice lo que sucederá en el siglo XXI, o es un escrito para el tiempo que fue escrito, ¿sí? O sea, ¿está prediciendo la Biblia cristiana esto? Por decir, la Biblia cristiana, la Biblia hebrea, ¿predice el futuro? O sea, lo que está escrito predice el futuro, o simplemente fue escrito para las personas del siglo en que se escribió, del tiempo en que se escribió, para la audiencia a la cual se escribió, al reino del norte o al reino del sur. O sea, aquí, ¿cuál fue la audiencia? ¿Por qué se escribió eso? Hoy vamos a aprender un detalle importantísimo para que te des cuenta que la Biblia siempre tiene un mensaje para un grupo de personas que necesitan saber ese mensaje, que necesitan tomar como su dirección. Miren, vamos a ver, los redactores de la Biblia, ¿qué mensaje transmitieron a esta audiencia? Siempre que tú leas un libro, el profeta Ezequiel o cualquier profeta que tú vayas a leer, pregúntate eso, ¿qué mensaje transmitieron a su audiencia? Porque cada profeta tenía una audiencia. ¿Qué mensaje le estaba transmitiendo? ¿Quién era la audiencia? ¿Quién? El siglo XXI es el fin del mundo. Como están pasando las cosas, a veces pensamos, es que ya es el fin del mundo, ya es el rapto, ya nos vamos. Pues bueno, vamos a ver si es cierto esto, vamos a analizarlo, ¿sí? Poco a poco. Yo no te voy a imponer mis ideas, lo que yo creo, no. Vamos a analizarlo como siempre te he dicho en este canal. No imponemos dogmas, creencias. Puedo decir lo que yo pienso, o sea, yo soy un libre pensador, soy un investigador bíblico, pero todo mundo piensa diferente, ¿ok? Pero puedo también, en este canal, más que nada, yo te estoy transmitiendo la investigación que he hecho, y tú todo lo tienes que verificar. Como siempre te digo, verifícalo. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto, claro. Sí. Oye, no soy el hombre perfecto, no lo soy, me puedo equivocar en mi investigación, pero qué bueno que lo puedas tú verificar, como vamos a hacer con los escritos de Pablo. O sea, no porque lo dijo Pablo ya lo voy a creer, porque lamentablemente así me pasó. No, pues es que lo dijo el pastor fulano. No, pues así ha de ser. Y así lo creía yo y así lo enseñé. Lamentablemente enseñé muchas cosas equivocadas, porque yo pensé que el pastor que me lo enseñó, que merece mi respeto, pero lamentablemente ese pastor también estaba equivocado y no sabía que estaba equivocado, y me enseñó eso equivocado, y yo no sabía que él estaba equivocado, y por no investigar yo enseñé algo que estaba equivocado, que yo estaba equivocado también. Bueno, era una equivocación de todo mundo. Pues ya no quiero que me pase eso. Entonces ahora vamos a verificar a Pablo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que está diciendo, si realmente es así. Pues bueno, cuando hablamos del Génesis, del Bereshit, como a algunos también les gusta decirlo en hebreo, aquí Génesis capítulo 1 nos muestra el proceso de la creación. En el capítulo 1 y versículo 1 y el 2 nos habla el proceso de la creación, ¿sí? Y habla de que había un caos en el versículo 2, que ya hemos hablado en el Apocalipsis número 7, los Apocalipsis capítulo 7 que estudiamos. Hablábamos de la mitología, hablábamos de los monstruos marinos y todo eso, de Leviatán, de Rahab, bueno, todos estos monstruos que la menciona la Biblia, el monstruo marino, el monstruo de tierra, y bueno, todo eso ya lo estudiamos en la entrega anterior de Apocalipsis, los Apocalipsis en el número 7. Capítulo 1 de Génesis habla de un caos, que está representado por los monstruos marinos, y que luego que se aplastó, que se controló, que se destruyó el caos, ahora sí entra lo que es el cosmos, el orden. Entonces, ese principio no lo perdamos de vista, mis amados, porque el caos, cuando se genera, es porque viene algo nuevo.
o hay una transición. Siempre que hay una transición, pues se genera el caos. Y esto sucede desde la época de que las civilizaciones, tenemos registros ya de las civilizaciones, como el de los acadios, los sumerios, que son civilizaciones antiguas. Desde todos esos registros nos damos cuenta que había un caos, luego vino una nueva orden y así sucesivamente. Y a través de la historia humana hemos encontrado el mismo modelo. Caos, orden, caos, orden, caos, orden, cosmos, caos, para llegar a un cosmos, que sin cosmos significa orden. Entonces, ese principio ha existido. En el siglo XXI, que estamos viviendo nosotros, que dije estamos en junio de 2020, pues le tocó la entrada de una nueva orden mundial y el caos precisamente prepara el camino. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial en este año 2020? Pues prácticamente yo les he dicho que el mundo que conocimos hasta diciembre de 2019 no volverá a ser el mismo. A partir de ese tiempo vino un terrorismo psicológico donde secuestraron a millones de personas, secuestraron en sus casas con miedo. Precisamente el COVID-19 ha traído una crisis que se está convirtiendo en un caos en algunas partes del mundo y en algunas familias hay un caos ya. ¿Por qué? Por su economía. Se ha roto, se ha quebrantado. Porque millones de personas han perdido sus trabajos. Eso es terrible, es fatal. Eso trae precisamente lo que estamos hablando de un caos. Eso es lo que está pasando ahora, hay un caos. Pero es un caos planeado que en algunos puntos se ha perdido, quizás han perdido el control. Pero lo que están haciendo perder es la economía de los países, Estado-nación, quebrarla, porque están buscando hacer algo global, hacer una sola, por así que siempre han buscado eso, una sola economía. El primer pecado, vamos a regresar a hablar de la serpiente, pero yo quiero que vayas analizando esto conmigo. El primer pecado de la humanidad que se menciona, y que Pablo es uno de ellos que menciona, en la Biblia cristiana se menciona, es que el pecado entró, el pecado del origen, Adán y Eva, fue el pecado de Adán y Eva, ¿sí? El pecado original que le llaman, el pecado original. Pues bueno, si Adán y Eva son una parábola, porque Adán y Eva no existieron, es una parábola, o podríamos decir un mito hebreo, ¿sí? En la tradición oral, cuando se habló de la creación, cuando se habló el tema de la creación, es un mito hebreo, en esa tradición oral que se ha transmitido por cientos de, y vamos a decir miles de años, aunque sean 2, 3 miles de años, se han transmitido esa tradición oral de la creación. Pero yo te he platicado que la creación, hay versión de los egipcios, la versión de los sumerios, de los acadios, de Babilonia, la versión griega, o sea, cada quien tiene su versión acerca de la creación, y por supuesto la versión hebrea, la versión israelita, también tiene su comentario, pero todos tienen el mismo fundamento de los hermanos que se pelean, del comienzo de una generación de un hombre y una mujer, en fin, todos tienen. Pero en el caso de la Biblia hebrea que estamos estudiando, pues Adán y Eva era un mito hebreo, ¿sí? Tú puedes buscar, hay un libro que se llama Los mitos hebreos de Robert Graves, te lo recomiendo mucho. Ahí él ha recopilado todos los mitos que circulaban en el tiempo antiguo en Israel y que están relacionados precisamente con Génesis. Prácticamente habla del libro de Génesis, yo te recomiendo ese libro, y recopila muchos de esos mitos, y de muchos de esos mitos están en los Midrash hebreos, ¿sí? Por ejemplo, hay un libro que se llama el Humash, de un rabino Leví, algo así, y el rabino Leví, y en ese Humash viene comentarios. Yo he estudiado el Humash cuando estoy estudiando la Parashá, y veo sus comentarios, los midrash que él comenta, y luego veo el libro que tengo de los mitos hebreos, y me doy cuenta que muchos de estos midrash que están diciendo son parte de los mitos, o sea, son mitos hebreos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay un mito donde dice, no, es que Moshe nació circuncidado. Es un mito, es un midrash, no hay historicidad en eso, ¿ok? Entonces, cosas como esas, pues bueno, hay muchas.
Si Adán y Eva son una parábola o un mito hebreo en la tradición oral sobre la creación, entonces no existe el pecado original que la doctrina cristiana enseña. Si eso no existe, entonces, ¿qué representa la serpiente en el relato bíblico de Génesis? ¿Qué representa? O sea, ¿qué mensajes están transmitiendo el redactor y los redactores del Génesis? Porque fueron 4 fuentes. ¿Qué nos quisieron decir? Para empezar, una serpiente no habla, ¿ok? Entonces, ¿qué nos están queriendo decir? Cuando hablamos de Génesis 3, la serpiente que tentó a la mujer en el paraíso. Hemos oído tanto esa historia, lo hemos leído, se han enseñado a los niños con dibujitos, en fin. Pero vamos a hacer preguntas acerca de esto, de Génesis 3. ¿Era un simple animal del campo? Yo, de veras, de los animales que a mí me dan mucho respeto, que me ponen nervioso, voy a decirlo así, son las serpientes. Bueno, algunos llaman serpientes, culebras, víboras, como tú le llames, la que se mueve. A mí, sean venenosas o no, a mí me imponen mucho respeto, me ponen nervioso. O sea, son criaturas del Creador, pero me ponen nervioso, pues. Entonces, era un simple animal del campo. ¿A quién representaba ese reptil, esa serpiente? ¿Cómo pudo hablar si era una víbora, si era una serpiente? ¿Cómo pudo hablar? Oye, Eva, ¿te gusta la fruta? Imagínate, si tuviera así la voz, o a lo mejor, oye, Eva, ¿te gusta esa fruta? Cómetela. O sea, la voz que tú quieras. Oye, una víbora hablando, ¿cómo está eso? ¿Una serpiente? Pues bueno, solamente en las caricaturas sucede. Pero estamos hablando de algo muy serio, del Edén, del paraíso. ¿Cómo podía tener una inteligencia superior a la del hombre? Esa serpiente, ¿cómo tenía una inteligencia superior a la de Adán y la de Eva? Si no era un animal real, entonces ¿quién era? ¿Quién era realmente? Son varias opiniones al respecto, midrash, interpretaciones. Sabes que si habemos 7.500 millones de personas sobre la faz de la tierra, hay 7.500 millones de opiniones. Pero bueno, hay varias opiniones, muchísimas, sobre lo que representa la serpiente en el paraíso. Por ejemplo, que era un animal real, algunos dicen eso. Otros dicen que era el símbolo de Hasatán. Otros dicen que era un ángel. Otros dicen que representaba a un dios. Pues bueno, también hay otra versión que dicen que representa una religión X. Vamos a investigar, porque la misma Biblia nos va dando los datos que necesitamos saber. En la Biblia hebrea, quiero que escuchen esto, en la Biblia hebrea no aparece el nombre de Hasatán como el concepto que tú y yo tenemos o teníamos, o que nos habían enseñado en la Biblia cristiana, que es ya un concepto tardío, por decirlo así, un concepto de Hasatán como un personaje, un enemigo de Dios, un ente maligno. Así nos los vendieron, así nos los enseñaron en esas doctrinas cristianas. Pues bueno, en la Biblia hebrea no existe ese concepto. Y quizás ya está, dice, oye, pero en Job capítulo 1 habla de que vino Hasatán. Sí, yo quiero decirte que fue interpolado. Ya lo había dicho en una enseñanza, precisamente fue interpolado esa parte de Job que habla de que vinieron los hijos de Dios, entre ellos Hasatán, y que se pusieron a hablar. Fue interpolado porque se nota precisamente el cambio de estilo literario, a donde termina la cuestión de los ángeles y sigue hablando. Ya hablaremos del libro de Job, creo que vale la pena estudiarlo. Hay un mensaje interesante teológico que tenemos que aprender, pero también debemos darnos cuenta que también el libro de Job fue interpolado. Entonces le metieron esa parte del Hasatán. Es importante que lo sepas. Investígalo, verifica lo que te estoy diciendo de esto, de esta interpolación. Investígalo, por favor. Incluso hay conferencias de, si no me equivoco, es Gregorio del Olmo Lete, así, busca en YouTube, acerca del libro de Job, ¿ok? Y da una explicación bastante interesante. Gregorio del Olmo Lete es un investigador, un historiador
muy, muy recomendable, ¿sí? Y también hay otro libro por ahí, que se me está viniendo, no lo tenía planeado, pero bueno, también Luis Alonso Choquel, que habla del libro de Job, tiene un escrito, búscalo también, y ahí viene una explicación bastante interesante. En la Biblia del Peregrino también viene algunos comentarios de lo que es el libro de Job. En la Biblia del Peregrino, que también lo hizo Luis Alonso Choquel, vienen comentarios de cada libro, casi versículo por versículo. Pues bueno, yo te estoy dando herramientas para que hagas tu investigación. De veras que hay mucha información en las redes que nos pueden servir, muchos libros que nos pueden servir. Entonces te decía yo que en la Biblia hebrea no aparece el nombre de Hasatán, es un concepto tardío, es un concepto que el cristianismo lo tomó y de alguna manera para poder amedrentar a la audiencia, meter miedo a la gente, poder causar, entre comillas, terrorismo psicológico, de tener ese miedo. Si no te portas bien, el chamuco te va a jalar los pies, o se te va a meter el demonio, o te vas a ir al infierno con el demonio. Entonces buscan de alguna manera, chequen ustedes que aún en la religión buscan amedrentar a la gente, meter miedo, y eso se llama terrorismo religioso, donde meten de manera psicológica el miedo a la gente para que se acerquen a Dios y caminen derechito. Checa tú cuántas cosas hay en la religión para meter miedo, y eso le llamo terrorismo religioso, terrorismo psicológico religioso, ¿ok? No sé si exista ese término, pero si no, pues yo soy el autor, y si no, pues ya se lo copié a alguien sin saberlo. Terrorismo psicológico religioso, eso existe. Meter miedo en la gente para que se porte bien, entre comillas, para que se acerquen a Dios. Si es que si no aceptas, yo así me escuché gente decir, si tú no aceptas a Jesús en tu corazón, no tienes vida eterna y te vas al infierno. Ahora, checa el dato, terrorismo psicológico religioso. Uno de los temas es vida eterna, o sea, la inmortalidad y el sufrimiento del infierno. Esos dos temas no los pierdas de vista cuando estemos entrando en la Biblia cristiana, cuando estemos estudiando aún los midrash de Pablo, sus interpretaciones de Pablo, las vamos a estudiar. Entonces el redactor de Génesis no estaba pensando en él, o sea, en el Hasatán. O sea, el redactor de Génesis, cuando estaba hablando de la serpiente, no estaba pensando en Hasatán, que tú y yo conocemos, que de alguna manera salimos de un cristianismo, de un catolicismo, en fin, de ahí, o de un mesianismo aún, ¿sí? Ese redactor no estaba pensando en ese Hasatán que se conoce hoy en el siglo XXI, no. Él estaba hablando de otra cosa. Quiero decirte que esa serpiente del Génesis capítulo 3 es el símbolo de la religión cananea. El símbolo de la religión cananea. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Es el símbolo de la religión cananea. ¿Qué es eso? ¿Por qué los cananeos emplearon como símbolo de la divinidad a la serpiente cuando para nosotros es un animal dañino y peligroso? ¿Cómo ellos representaban su religión con una serpiente? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Acaso el redactor estaba hablando de una religión de Canaán? Acuérdate que la Torá sí tiene 4 fuentes: eloístas, yavistas, deuteronomistas y sacerdotal. Esas 4 fuentes tienen su ideología, su manera de hacer. Se empalmaron, se juntaron. En el siglo V fue cuando se hizo esa sinergia. Y precisamente en el siglo V, ¿qué es lo que los que ahora sí que ordenaron, empalmaron todas esas 4 fuentes? ¿Qué es lo que estaba pasando alrededor? ¿Qué es lo que querían transmitir a la gente, a la audiencia de ese tiempo, del siglo V en adelante, ¿sí? Antes de la era cristiana? Tenemos que pensar en eso. Y una de las cosas que la serpiente representaba en ese tiempo, en el preexilio, y luego cuando estaban en el exilio, esa religión persistía. Después del exilio, que estaban ya fomentando un monoteísmo que no era puro en su origen, pero estaban ya enfocándose a un monoteísmo, era necesario quitar la religión cananea.
y la religión cananea, de acuerdo a la mentalidad de esos tiempos, era representada por una serpiente. En los tiempos antiguos, veían a la serpiente con tres cualidades, que a veces nosotros, ahora sí que en nuestro mundo, pues es un animal, pero ellos en el tiempo antiguo eran observadores, diría yo que muy observadores. Por ejemplo, tenía la serpiente, hablando de la serpiente, tenía fama de otorgar inmortalidad. Checa el tema, inmortalidad, que es uno de los temas más antiguos desde que el hombre existe, es uno de los temas que hablan de que buscan, que quieren ser eternos. Y quiero decirte que en esta nueva orden mundial, de alguna manera ese tema que estamos hablando del siglo XXI no se ha perdido, la inmortalidad, ya lo estaremos estudiando más a fondo. Entonces, hablando de la serpiente, otorgaba la inmortalidad porque cambiaba de piel, se rejuvenecía, y de esa manera pensaban que dejaba una vida y volvía a renacer, inmortalidad. Pero también veían que la serpiente garantizaba la fecundidad, porque de acuerdo a su cosmovisión religiosa, como la serpiente se arrastra en la tierra, tiene contacto con la tierra, y la tierra era la madre tierra, la diosa madre, ¿sí? La Pachamama, no sé cómo se le dice en estos tiempos, se me fue el nombre, la madre tierra, que es como una religión también. Entonces, actualmente hablando en estos tiempos, la serpiente, como tenía contacto con la tierra, con su pecho, pues también hablaba de una fecundidad. ¿Por qué? Porque como tenía contacto con la tierra, pues simbolizaba de alguna manera una relación sexual. Entonces la tierra quedaba embarazada y había fecundidad. Entonces representa inmortalidad, pero también representa fecundidad la serpiente. Pero también la tercera habla de sabiduría. Como la serpiente le faltan párpados en sus ojos, su vista es penetrante, y eso habla de un prototipo de sabiduría y de ciencias ocultas. Ojo, ciencias ocultas, sabiduría y ciencia oculta, o sea que sabe cosas y quizás cosas que van a suceder, en fin. Pero vamos a hablar de tres palabras. Entonces, inmortalidad, fecundidad, sabiduría. Eso es lo que representa prácticamente la serpiente en los tiempos antiguos, que en alguna manera en diferentes culturas también significa lo mismo. Por decir así, en los egipcios, ya ves que el faraón traía una serpiente y decían, yo por la ignorancia de no conocer historia, yo decía, no, pues eso habla de ciencias ocultas. Bueno, de alguna manera representaba, no estaba tan lejos de la verdad, pero me faltaba mucho, porque una de las cosas que el faraón, cuando tenía la serpiente en su corona, habla de sabiduría, pero también estaban buscando esa inmortalidad como dioses. Por eso ustedes ven que algo que los faraones hacían eran sus sepulcros para la próxima vida, porque ellos hablaban que había otra vida después de la vida, y cómo preparaban sus sepulcros, que era, pues bueno, era algo espectacular, para que te des cuenta. Y bueno, estamos hablando de los egipcios, y en fin, otras comunidades, otras civilizaciones veían a la serpiente, y el común denominador era inmortalidad y sabiduría. Era el común denominador entre todos. Pero hablando de Canaán, son inmortalidad, sabiduría y fecundidad. Esas tres representaba la serpiente, que viene siendo la religión cananea. Génesis 3:1 dice, el más astuto de todos los animales del campo. Está hablando de una sabiduría, de una inteligencia por encima de los demás animales. Ahora, vamos a entrar a otra parte para ir conectando. Eso es en cuanto a la serpiente. Ahora vamos a ver una parte importante también en esta enseñanza, que vamos a hablar del desierto. El desierto de Judá, como ves aquí en la pantalla, pues es un desierto imponente. Yo quiero decirte que he estado ahí y es un calor tremendísimo, muy, muy tremendo. Hablando de Yahvé, el Dios del desierto, se le conoce como el Dios del desierto, el Dios guerrero también. Esa es una de sus cualidades de Yahvé, el Dios del desierto, el Dios guerrero. Pero también un punto importante que no debemos perder de vista cuando leemos Génesis. Yahvé no pide sacrificios humanos. El que pedía sacrificios humanos era el Dios El, ¿ok? Que es la diferencia. Bueno, ahora ya vimos el desierto. Yahvé, el nombre del Yud, Ket, Bat, Hei, es el Dios del desierto, el Dios guerrero, ¿ok? Así se conocía. Yo creo que esto es importante que lo veamos. Bien.
Ahora, cuando hablamos de dos conceptos de ciudad y de desierto, como ves tú en la pantalla, pues son dos conceptos diferentes. En la ciudad hay dioses, hablo de plural, o el Dios de ese lugar. Por ejemplo, en el caso de la figura vemos la ciudad de Jerusalén, y que después le cambiaron a Jerusalén, ¿sí? Para cambiarle, porque su nombre verdadero es Shalem, el Dios Shalem o el Dios Shalim. Ese es el Dios de esa ciudad. Pero el Dios del desierto, ¿quién es? Yahvé. Entonces, cuando nosotros leemos un escrito del exilio, acuérdense que del capítulo 40 al 55 es un escrito del exilio que se escribió durante el exilio, el segundo Isaías. Dice el 43, cheque: escuche, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para Yahvé, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Ahora, esto en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, se lo aplicaron a Juan el Bautista, a Juan el Inmersor, el primo de nuestro maestro Yeshua. A él se lo aplicaron. La voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Mashiach, de acuerdo al concepto cristiano. Pero realmente, ¿qué es lo que estaba transmitiendo el segundo Isaías? Lo que estaba diciendo es: salgan de la ciudad y vayamos al desierto a encontrarnos con Yahvé, a encontrarnos con nuestro Dios. Salgan de la ciudad. Por eso dice: busque a alguien que clame, dice, abran camino a través del desierto. Imagínate que la flecha amarilla que estamos viendo es el camino que se está preparando desde la ciudad, que nos está llevando ¿a dónde? Al desierto, para encontrarnos con Dios, para regresar con Él, para no perder esa intimidad. Ahora, te estoy diciendo esto porque está conectado precisamente con la serpiente, y vamos a ver qué es lo que sucedía en aquellos tiempos y por qué razón el redactor de Génesis tuvo que poner en el capítulo 3 ese diálogo de una mujer también mitológica con una serpiente mitológica que habla. O sea, ¿cuál era el mensaje? Pero para esto tú y yo debemos comprender qué es lo que también durante el exilio se escribió. Y durante el exilio se escribió esta parte: salgamos de la ciudad, vayamos al desierto a tener un encuentro con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya se estaba perdiendo eso. Y cuando regresaron del exilio, o sea, vayan conectando. Regresando del exilio, ya traían la Torah escrita, y más o menos entre el año 400 y 350 que se terminó de escribir y que empezaron a leérselas al pueblo, tenía que transmitir un mensaje importante, un mensaje de dejar la religión cananea. Y luego Isaías, que es contemporáneo y que se escribió durante el exilio, diciendo: salgamos de la ciudad y vayamos a encontrarnos con nuestro Dios, con Yud, Het, Vav, Hei, con Yahvé, con Yahweh, con Hashem. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje que nos está diciendo, porque Yahvé es el Dios del desierto, un lugar solo, apartado, porque en la ciudad es una ciudad más conflictiva, más difícil, donde hay dioses. Bien, y yo creo que este es un tema para nosotros. Hoy en día el desierto te habla de un lugar apartado. Hagamos un camino y no perdamos el contacto con nuestro Padre eterno. En esa soledad, en esa tranquilidad, hay tanto bullicio, hay tanto ruido en la ciudad, hay tantas distracciones en la ciudad, de internet, televisión, en fin, hay mucha distracción. Pero no perdamos el mensaje que el segundo Isaías estaba diciendo: hagamos un camino para ir al desierto, para encontrarnos con el Rey y estar ahí a solas con Él. Y yo creo que esto es parte importante que tenemos que rescatar en estos tiempos de una transición, de una nueva orden. Hagamos un camino para irnos al desierto. Hagamos un camino para apartarnos y estar ahí pensando en nuestro Dios. No perder la conexión, no conectarnos, sino no perder la conexión con el Rey del universo. Fortalecernos en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente, para este nuevo cambio que viene, que ya no viene, sino que ya está entrando. Y tenemos que prepararnos. Y una de las formas que tú y yo nos vamos a preparar es haciendo un camino en el desierto, para no perder esa conexión con nuestro Rey. Es importante. Y eso es lo que dice Isaías 43. Que se lo hayan aplicado a Juan,
que se lo hayan puesto a Juan es otra cosa, pero el mensaje original es este. Está diciendo, de acuerdo a la cosmovisión de esos tiempos. Los israelitas fueron durante siglos un pueblo nómada, ¿sí? Se movían aquí dentro del mismo Canaán, se movían a diferentes lugares y con sus animalitos, y ahora sí que se movían. Y ahí vivían un tiempo y luego se movían a otro. Pues bueno, fueron nómadas, y acuérdense que el Dios que los acompañó en todos esos movimientos en el desierto, en diferentes lugares que estaban, precisamente Yahvé los acompañaba, estaba con ellos, era su Dios, era el Dios del desierto, el Dios de las montañas. De alguna manera, así Éxodo nos los muestra, el Dios del desierto, el Dios de las montañas. Date cuenta cómo el relato del Éxodo nos habla de la personalidad de Yahvé, el Dios del desierto, el Dios de las montañas. Bueno, eso lo tenemos que rescatar en ese concepto. Y también Éxodo nos habla el Dios guerrero, el Dios que pelea las batallas, el Dios de los ejércitos. Fíjate cuáles son los atributos de su personalidad, títulos, vamos a llamarle así, del Yud, Het, Bat, Hei, de nuestro Padre Eterno, de acuerdo a la mentalidad hebrea, israelita de esos tiempos, de aquellos tiempos. Era un Dios que viajaba y se movilizaba juntamente con esa aldea, con ese grupo que se movía, con esos nómadas que se movían, con ese clan, vamos a decir. Era un Dios que andaba con ellos aquí, allá, y no los dejaba en ningún momento, los protegía de los peligros que había en el camino. Ahora, el Dios de los israelitas era especialista en los problemas del desierto, ¿sí? Cuidaba a los israelitas en cualquier ataque de otras tribus, que fueran tribus enemigas, pues los protegía de esos ataques. Les ayudaba a encontrar agua debajo de la roca, donde encontrar alimento. O sea, era experto Yahvé en todo eso. Enviaba plagas contra los pueblos que eran opresores, de acuerdo al relato del Éxodo, pues dice que envió plagas a un pueblo opresor, que en este caso es Egipto. Puedes verificar en Éxodo 13:21, Éxodo 17, versículo 1 y el 8, Éxodo todo el capítulo 16, Éxodo 19, 16 al 19 y Éxodo 21, 22. Estos versículos nos hablan de lo que te estoy platicando ahorita, acerca de lo que hacía Yahvé con el pueblo: protegerlos, darle comida, guiarlos, enviar plagas a los enemigos, opresores, en fin. Ahora, ese pueblo o ese clan que andaba en el desierto, que andaba moviéndose de un lugar a otro, se volvió sedentario. Entonces, durante siglos los israelitas se sintieron cómodos con su Dios, con Yahvé, un excelente compañero de viaje y protector en los caminos. Pero cuando se volvieron sedentarios en Canaán, que pues precisamente estaban en Canaán porque nunca salieron, allá anduvieron, cuando ya se volvieron sedentarios precisamente en Canaán, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era lo mismo de antes. Hubo un cambio de sedentarios, de nómadas a sedentarios. Hubo un cambio. Acuérdate, estoy usando la palabra cambios. Ahorita actualmente nosotros estamos en medio de un cambio. Y quiero decirte que se está de manera psicológica formando una religión mundial. ¿Ok? Bueno. Cuando se volvieron sedentarios, estos clanes que andaban de nómadas, tuvieron contacto con una población urbana. Fue cuando empezaron a formar las ciudades, lo que se conoce como una población urbana, que estaba más evolucionada, que estaba más desarrollada, porque estos pobladores conocían mejor la agricultura, vivían del fruto que ellos cultivaban, todo ese fruto que hacían del campo, las viñas, el producto de sus ganados, estaban gordos, bien, o sea, había toda una organización, tenían un adelanto, habían evolucionado, se habían desarrollado de una manera impresionante que los nómadas que andaban de aquí para allá. Entonces llegan a una civilización urbana y ven que todo ha cambiado, ¿sí? Ven que el Dios de los cananeos, precisamente de estas ciudades ya establecidas, ven que el Dios, porque ellos, acuérdense que los israelitas eran cananeos, ven que el Dios de los cananeos sedentarios, porque hay cananeos nómadas, vamos a decir los cananeos nómadas y los cananeos sedentarios. Entonces, los cananeos nómadas ven
que los cananeos sedentarios, su religión urbana, la que tenían, su dios se llamaba Baal. No era Yahvé, Yahvé era el del desierto. El dios de la ciudad era Baal. Era el que proporcionaba las lluvias, la cosecha, la fertilidad de los campos. Ese era el dios que tenía. Ahora, lo representaban con una serpiente. Ojo, representaban a esta religión baalista o la religión de Baal, la representaban con una serpiente porque era el símbolo de la vida, de la sabiduría, de la inmortalidad. Cuando digo símbolo de la vida, me refiero a la fertilidad, ¿sí? de concebir, símbolo de la vida. Recuerden que cuando estamos hablando del problema actual del aborto, pues eso no es símbolo de vida, el aborto es símbolo de muerte. Entonces la serpiente representa fertilidad, que es símbolo de la vida, sabiduría, pero también inmortalidad. 3 puntos que hemos estado hablando. Bien, entonces los cananeos nómadas vienen a los cananeos sedentarios, una civilización urbana, una civilización más avanzada en agricultura, en la cría de animales, más adelantos, una civilización evolucionada. Ojo con lo que estoy diciendo, evolucionada. Entonces estamos hablando de una civilización nómada que ahora va a evolucionar a una civilización sedentaria. ¿Ok? Ojo con eso, no pierdas de vista ese concepto. Donde tienen un Dios diferente, que un Dios que es fertilidad, inmortalidad, sabiduría. Baal tenía su consorte, tenía su esposa, la diosa Asherá. Era la diosa del amor, la diosa de la fecundidad, la madre tierra. También era representada como un árbol. ¿Ok? El árbol de la vida, ojo con eso, no lo pierdas de vista. Y ese árbol de la vida era precisamente un almendro. Ese era el árbol de la vida, un almendro, que era representada a Asherá. En las creencias cananeas, Baal y Asherá mantenían permanentemente relaciones sexuales para asegurar la producción de la tierra, la vida de los rebaños, la reproducción de los rebaños, pero también de los seres humanos, que también hubiera fertilidad con los seres humanos, que no hubiera mujeres estériles, porque de acuerdo a su mentalidad, pues viene siendo una mujer estéril como que no estaba cumpliendo su propósito en la vida, porque una mujer, su propósito es procrear, dar vida, y si no hiciera estéril, pues no estaba cumpliendo con ese propósito. Entonces esa era la mentalidad en aquellos tiempos de los cananeos sedentarios. Su dios Baal y con su esposa Asherá. Por todas las fiestas que se ven, que son agrícolas, he estado enseñando acerca de las fiestas. Quiero decirte que las fiestas que nosotros vemos en la Biblia, en la Torá, en Levítico, que habla de las fiestas, que vas a hacer esta fiesta, así, ya eran fiestas de agricultura que ya se celebraban en Canaán. ¿Ok? Ya se celebraban, sobre todo las 3 importantes, que es la de los ácimos, Shavuot y Sukkot, que son fiestas agrícolas, que ya después en la Torá las llamaron como fiestas de peregrinación, cuando centralizaron el poder en un solo lugar, el poder religioso y el poder político en Jerusalén. Entonces todos tenían que viajar ahí y pues todo tiene que ver con la cuestión económica. Pero bueno, ese es otro tema cuando estudiemos el templo. ¿Te interesa que te enseñe acerca del templo? ¿Cuál es la historia detrás de la historia del templo? Pues si te interesa, escribe. Si me interesa, ¿cuándo lo vas a poner? Pero a ver si hay interés, pues preparamos algo, que tengo bastante información acerca del templo, cosas que de veras te quedas así. Bueno, todas esas fiestas que se manejaban en aquellos tiempos, fiestas religiosas, eran relacionadas con la cuestión agrícola. Todo estaba relacionado con la cosecha. Ácimos, Shavuot, o el de las semanas, y la fiesta de Sukkot. Ahora, ¿cómo rendían culto los cananeos a sus divinidades? ¿Qué es lo que hacían los cananeos? Pues bueno, mediante el sexo sagrado, que algunos traducen como la prostitución sagrada. El sexo sagrado viene siendo lo que le llaman la prostitución sagrada. El sexo sagrado es un sexo ritual, ¿ok? Que se practicaba en aquellos tiempos
Entonces, al ser un pueblo agrícola, los cananeos pensaban que la fertilidad del campo y el éxito de la cosecha dependían de la unión sexual de Baal con su esposa Asherá. Entonces, teniendo esto, tenían que motivar a que Baal y Asherá tuvieran relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo es que motivaban a sus dioses a tener relaciones sexuales? Entonces, la religión cananea, para motivar a sus dioses que tuvieran relaciones sexuales, porque si ellos tenían relaciones sexuales, iba a haber una buena cosecha, los animales se iban a reproducir también, y los seres humanos iban a tener hijos, que no hubiera mujeres estériles. Entonces, por eso tenían lo que le llamaban sexo sagrado, ¿ok? Y eso se practicaba precisamente mucho en el preexilio. Tenemos esta información ahí en los libros de Reyes. Entonces, el sexo sagrado o el sexo ritual, vamos a llamarlo así, que es la manera más correcta. Los cananeos preparaban pequeñas habitaciones junto al templo y allí los cananeos actuaban lo que se llaman las relaciones divinas con mujeres sagradas, apartadas solamente para eso y que estaban dedicadas en los templos. Esas mujeres fueron consagradas, dedicadas ahí en esos templos. Habían esos cuartos a un lado del templo. Entonces, lo que hacían era... había tanto hombres como mujeres consagrados para este acto, donde se ponían ahora sí que hacían una reunión especial, se ponían un hombre y una mujer a tener sexo, y los demás ahí estaban, y ahí se cantaba lo que es el canto del libro del Cantar de los Cantares, que realmente en el hebreo, tal como está bien escrito en el hebreo, es un canto muy erótico, pero muy erótico, hablando totalmente de relaciones sexuales. Eso es lo que se cantaba. Uno de esos cantos era el Cantar de los Cantares. No digo que era el único, era uno de. Entonces ellos tenían relaciones sexuales simulando que eran Baal y Asherá, pero también al mismo tiempo como motivar a sus dioses diciendo, a ver, ¿se les antojó? Pues háganlo ustedes también. Para que la manera que ellos entendían que cuando el Baal, que también después lo trasladaron a Yahvé a hacer lo mismo, que cuando llovía, cuando caía el agua representa el semen de Baal que entraba en la tierra, que era la diosa madre, la madre tierra. Entonces entraba el semen, el agua, y fecundaba la tierra y traía fertilidad, traía el fruto. Ellos lo representaban de eso. Así lo creían ellos. Esa era la religión, ¿ok? Entonces esa era la religión de los cananeos. En un principio la religión urbana no significó un problema para los israelitas, es decir, los cananeos nómadas, o sea, no significó un problema. Ellos tenían muy claro que Yahvé era su Dios, el que había acompañado a ellos en el desierto, que les dio de comer, que los protegió de los enemigos, que los cuidó, en fin, durante todos esos años. Al paso de los años, ojo con esto, al paso de los años, que ya que se volvieron sedentarios, que iban en ese proceso cada vez más de nómadas, y estaban perdiendo lo nómada y estaban entrando al sedentarismo, ¿sí? Entonces, al paso del tiempo, empezaron a dudar de que si Yahvé era útil, porque era útil en el desierto, pero ahora estaban en la ciudad y las cosas eran diferentes. Por eso te digo que en estos cambios que nosotros estamos viviendo, hay muchas cosas que no nada más han cambiado en la cuestión laboral, está cambiando la cuestión mental, ¿sí? La manera de ver, pero la cuestión religiosa también está cambiando, ¿ok? Está cambiando. Por eso nosotros no debemos perder de vista conceptos como el que te acabo de decir, de mantenernos en esa intimidad, el hablar del desierto, de salir de esa ciudad, de ese bullicio de la tecnología y irnos a lo sencillo donde no hay nada, que es el desierto, a no perder nuestra intimidad con nuestro Padre eterno, ¿ok? No olvidemos eso. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una transición, y también hay en esa transición, en esta nueva manera de vivir que nos toca a nosotros comenzar a ver. Quiero decirte que la religión también está evolucionando. Lo que nosotros no debemos perder jamás es nuestra relación íntima con Dios. Lo he estado diciendo mucho, porque lo que está pasando es otra cosa también. La cuestión religiosa, están buscando una religión a nivel mundial. ¿Cuál es? Es un sistema ideológico también.
Bien, por eso no debemos descuidar nuestra relación íntima con nuestro Padre Eterno. El Dios del desierto entendería de las lluvias, de los trabajos del campo y de la cría del ganado. Es decir, los israelitas o los cananeos nómadas tenían todas esas preguntas. O sea, nuestro Dios del desierto entiende acerca de lluvias, de trabajos del campo, de cómo criar ganado. Nuestro Dios sabe eso. Este Dios solitario, sin esposa, estamos hablando de Yahvé, sin experiencia en la fecundidad, pensaban, ¿podría ayudarlos en su nueva tarea de agricultores? Ese Dios que tenían en el desierto los podría ayudar. Bueno, tú y yo sabemos que sí. Pero estoy hablando de su mentalidad. Y quizá dices, ay, oye, eso, pues, claro, pues qué tontos, que no sabían que Dios es poderoso, sí. Pero eso solo pensamos tú y yo. Pero acuérdate que ahora estamos en otra época, en otro tiempo, siglo XXI, año 2020, donde las cosas están cambiando y que donde toda esta nueva orden mundial están buscando cambiar la manera de pensar, aún en la religión. Ojo, no pierdas de vista eso. Por eso te estoy enseñando esta parte de Génesis, para que te des cuenta cómo trabajan las cosas y para que te des cuenta cómo la gente piensa y cómo la gente tuvo que evolucionar cuando pasó del desierto a la ciudad, cuando pasó de ser nómada a sedentario. Lo mismo está pasando hoy. Estamos en un cambio, en una evolución de la humanidad, ¿sí? Posiblemente ya el ser humano ya no va a volver a ser igual como antes, porque nos estamos perfilando a los transhumanos, a la robótica. Ahora, también hablando de esto, del tema que estoy hablando, del Dios solitario, del Dios del desierto, que no tenía una esposa, para estos israelitas sedentarios que eran cananeos, de estos israelitas nómadas, que eran cananeos nómadas, los israelitas. Entonces, ahí está pregunta, ¿no sería preferible dejarlo y acudir a alguien con mayor experiencia en materia de cosechas, como lo era Baal y su esposa? Entonces, ahí es donde los nómadas que tuvieron esa transición, esa evolución de entrar a un mundo más adelantado, que es el ser sedentario, donde la cuestión agrícola, animales ya tenían más técnicas, más cosas, y tenían un Dios experto en las lluvias, en la fertilización, en fin. Dice, ¿sería dejar a este Dios del desierto que no tiene esposa? Entonces esa era la pregunta que tenían los cananeos, que eran nómadas y que se estaban ya volviendo sedentarios con respecto a los dioses, porque su Dios que ellos tenían no tenía una esposa aparentemente, aunque el libro de Deuteronomio nos muestra que la salida de Yahu o Yahvé, cuando salió de la tierra de Edom, salió con su consorte. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de información que ahorita no vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Pero lo que sí nos está ocupando el estudio ahorita, en este momento, precisamente es que el escritor anónimo de Génesis decidió componer el Génesis capítulo 2 y 3 para denunciar los peligros que estaba ocasionando la religión cananea entre los hermanos israelitas, es decir, los hermanos que eran nómadas y que se estaban convirtiendo precisamente ya a ser sedentarios. Entonces había esa religión cananea que estaba dominando en los sedentarios. Recuerden, los israelitas eran precisamente, ¿cómo se llama? Los israelitas eran cananeos. Bien, ahora seguimos con esta parte. Adán y Eva representan el género humano que debería de estar viviendo en el paraíso, es decir, debería de estar viviendo en un lugar privilegiado, un lugar hermoso. Sin embargo, pues no estaba siendo así. El género humano vivía en medio de injusticias, hambre, dolores, muerte, y pues la religión cananea realmente que estaba representando a la serpiente era la causante. Según esto, el redactor de Génesis precisamente es lo que estaba enseñando, que el que estaba ocasionando todo esto era la serpiente. Entonces este género humano,
que estaba en medio de injusticias como ahora estamos nosotros, dolores, muerte. Pues entonces la serpiente representaba la religión cananea y los escritores decían, tienen que dejar esa religión, tienen que dejar a Baal. Por eso tienen que salir de la ciudad e irse al desierto a mantener esa relación. O sea, ya estás conectando todo. Recuerda, el segundo Isaías nos está hablando del tiempo del exilio, y luego la Torá, que ya se terminó de escribir y que se dio a conocer, fue después del exilio, no antes. Bien, entonces el género humano estaba en esa situación y era más fácil en esos tiempos, hablando sobre todo en el preexilio, que estaba la religión cananea en todo su apogeo, era más fácil los rituales para Baal que seguir la misma Torá. Ya hablando después del exilio, mostrar la Torá, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que venir a Jerusalén y muchas cosas, pues era más fácil adorar a Baal. ¿Por qué la serpiente lleva a comer al árbol de la ciencia y del bien del mal? ¿Por qué le dice, ve, vamos al árbol del bien del mal, come ese fruto? En hebreo, decir el bien y el mal equivale a decir todo. Todas las cosas es lo que equivale el bien y el mal. Una de las prácticas cananeas consistía en consultar a los adivinos y a los hechiceros para conocer las cosas futuras. Entonces el pecado del paraíso que estaba mostrando el escritor de esa parte del capítulo 3 fue el querer dar a conocer el futuro del hombre, es decir, conocer el bien del mal. Conocer cuál es el futuro del hombre, como hoy sucede. Hoy la gente, a través de las profecías, quieren aplicarlas, quieren decir, y quieren ahora sí que de alguna manera decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo en el personal, yo no te voy a decir qué va a pasar en el futuro, sino te estoy diciendo lo que posiblemente está pasando ya, no lo que posiblemente, lo que está pasando y lo que posiblemente puede pasar con esta evolución infotecnológica, biotecnológica y todo lo que se está sucediendo, lo que está ahora sí que proyectado a lo que va a suceder en 50, 100, 200 años, ¿sí? Pero eso no es profecía. Pero en el caso de los cananeos les gustaban las cosas de predecir, de buscar el futuro. Por eso tenían hechiceros y adivinos para conocer las cosas futuras. Entonces el pecado del hombre en el paraíso fue querer conocer el futuro del hombre, es decir, conocer el bien y el mal. Eso es lo que significa conocer el árbol del bien y del mal, conocer el futuro. Entonces la serpiente nos está representando, y aquí el escritor de esta parte, el redactor, nos está transmitiendo el mensaje a los judaítas que la serpiente está representando la religión cananea, que todavía estaba ahora sí que en boje, pero de ahí empezó a decaer la religión cananea con todas estas enseñanzas que la Torá empezó a transmitir. Después del exilio de Babel, ¿sí?, en el transcurso de los siglos empezó a desaparecer la religión cananea. Después del exilio de Babel, fíjense lo que estoy diciendo. Entonces la serpiente ya cambió su significado en la mentalidad judaíta, israelita, ya sedentaria. Y ahora la serpiente ya no representa la religión cananea, sino ahora representa el mal, representa el adversario de Dios, el adversario divino, el pecado. Y ahí fue cuando se empezó a gestar el personaje de Hasatán, o el diablo, que lo identificaron como el antiguo símbolo del mal, que es la serpiente del paraíso. Así lo empezaron a redactar, pero eso ya fue después del exilio. Podemos decir que es un pensamiento tardío. No es algo que ya existía desde hace 3,000 años, no. Estamos hablando que después del año 350, antes de la era cristiana, nació este personaje conocido como Hasatán. El libro de la sabiduría, capítulo 2, 24, dice, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entonces, checa este concepto, por la envidia del diablo. Entonces, este concepto ya Pablo también lo empezó a desarrollar con el pecado original, cosas por el estilo. Esta es la primera vez en el libro de sabiduría, es la primera vez que la serpiente del paraíso, en el que Génesis representaba la religión cananea, ahora está identificada como el diablo, que es el enemigo de Dios. Y de aquí empezaron a surgir diferentes pensamientos, sobre todo los apocalípticos, los escatológicos. Pero checa esto, Apocalipsis 12:9 y el capítulo 20, versículo 2, cuando habla del dragón. ¿El dragón qué significa? Bueno, el dragón simplemente, como lo hemos estudiado, significa el poder político, y el poder político es el enemigo de Dios.
Entonces, esto es lo que nosotros debemos comprender, lo que estaba transmitiendo Apocalipsis para la gente de finales del primer siglo, principios del segundo siglo, los creyentes en Yeshua. Entonces, el dragón significa poder político, pero que este poder político es enemigo de Dios, de Yud-Ged-Vad-Hei. Ahora, desde entonces, cuando hablamos del libro de sabiduría, a todo enemigo que se levanta contra Dios o enemigo de Dios se le llama serpiente, se le llama dragón o se le llama diablo, ¿sí? Que es un personaje que se le dio vida como tal. Entonces la Biblia transmite un mensaje específico para un grupo específico de personas en un tiempo específico. Si vemos entonces el mensaje de la serpiente, estamos hablando para los judaítas después del exilio, estamos hablando del siglo IV, posible, ahora sí que sacando cuentas, estamos hablando para esas personas se les estaba dando este mensaje, que después que se les dio el mensaje, ahora cambiaron al personaje y le dieron vida, lo formaron como un personaje ya. Y ya el cristianismo, como decimos, lo usaron para, de alguna manera, un terrorismo psicológico religioso para meter miedo en las personas. Entonces, entre el año 400 y 350 antes de la era cristiana, que terminaron de escribir la Torá, la religión cananea todavía se practicaba en algunos sectores y pues necesitaban erradicar ese culto en la vida de los israelitas. Ahora, vamos a ver esto, chequen el dato. Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acherá. Poste significa árboles. Y también había postes así labrados que representaban a Acherá, tallados. Dice: hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios, ojo con eso. La serpiente de bronce se llama Nehustán, que es la serpiente o cosa impura, que es lo que significa. Pero aquí viene un punto, ¿sí? Y aquí es donde quizás puede explotar la cabeza. Si aquí está diciendo el deuteronomista, que es una fuente que escribió Reyes, que dice que es la serpiente de Moshe en el desierto, ahora, para los, vamos a decir, historiadores y arqueólogos contemporáneos, Falkenstein, Adolfo Reutemann, por ejemplo, Adolfo Reutemann dijo que realmente la entrega de los mandamientos en el Sinaí, todo lo que pasaron en el desierto, pues no sucedió así. Él mismo dice: pues sería bueno que hubiera sucedido así, hubiera quitado muchos problemas, pero no sucedió así. Yo te recomiendo que leas los libros de Reutemann, Exégesis, el del tabernáculo al templo. Él da de una manera de veras detallada. Reutemann, para los que no lo conozcan, él es el curador de los rollos del Mar Muerto. No es cualquier personaje, es un personaje muy preparado, estudió, se graduó como rabino, es historiador, arqueólogo, o sea, tiene muchos estudios en las lenguas antiguas, en fin. Es un personaje muy preparado, como decimos, muy estudiado. Y pues mira, para los historiadores y arqueólogos contemporáneos saben que el libro del Éxodo, el relato del Éxodo, no sucedió así. O sea, no sucedió en pocas palabras. Entonces, si no sucedió, Segunda de Reyes 18:4, cuando habla de la serpiente de Moshe, entonces, ¿qué serpiente está hablando? Precisamente está hablando de la serpiente de la religión cananea. Si Moshe no existió, como dice el relato del Éxodo, si tú quieres saber más acerca de Moshe, adquiere el curso de Moshe y el Éxodo, y ahí damos todos los detalles, toda la investigación y los libros donde tú puedes también estudiar y verificar la información. Entonces, está hablando precisamente de la religión cananea, que en esos tiempos, cuando estaban el relato, de acuerdo a ese rey, de que estaban todavía adorando a la serpiente, se refiere a la religión cananea, que está relacionado con el dios Baal. El ser humano siempre ha buscado conocer el futuro. Entonces, el futuro de la humanidad que nosotros nos está tocando vivir, mucha gente quiere saber qué es lo que va a pasar. Pues bueno, nosotros nos podemos visualizar de lo que puede pasar con lo que está pasando ahora, con estos cambios tecnológicos, hacia dónde está proyectado, cuál es el plan del mundo que gobierna ahora, ¿sí? Pues ahora sí que ese gobierno mundial, de esa nueva orden mundial, qué es lo que está preparando para los próximos 100, 200 años. Se ha malinterpretado el libro de Apocalipsis.
¿sí? Entre otros libros apócrifos se ha malinterpretado el mensaje que estaba mandando a una población de ese tiempo, ahora lo quieren aplicar para nuestros tiempos. Debemos tomar la esencia de qué fue lo que transmitieron a la audiencia de ese tiempo, que nos puede dar un mensaje a nosotros, sí, porque está pasando lo mismo ahora, pero la humanidad sigue, no ha acabado. Hace 2000 años Pablo pensaba que se iba a acabar el mundo, y en cada periodo, en las guerras mundiales que hubo, mucha gente pensó que era el fin del mundo. El siglo XXI es el cambio de una nueva orden mundial. El género humano está evolucionando a otro nivel como nunca antes. El género humano ya no va a ser igual como lo es ahora. El género humano está evolucionando, ¿sí? El transhumano, la revolución industrial, todo eso ya está cambiando. Estamos entrando a una nueva época diferente, ya no un estilo de vida diferente, donde nosotros tenemos que prepararnos para esta nueva manera de vivir, así como le pasaron a los nómadas, los cananeos nómadas, que los israelitas, y luego se volvieron sedentarios cuando llegaron a las ciudades avanzadas de aquellos tiempos en agricultura, ganadería. Todo eso cambió. Quiero decirte, nosotros actualmente estamos en una evolución, estamos cambiando totalmente a una nueva modalidad de vida. La humanidad está evolucionando y pues como te dije, el mundo no va a ser igual ya. Pero por eso tú y yo tenemos que prepararnos, por eso tú y yo tenemos que salir de la ciudad de manera simbólica y no perder ese camino de la ciudad al desierto. ¿Qué significa? No perdamos nuestra comunión con nuestro Padre eterno, esa intimidad, porque eso es lo que nos va a mantener en estos tiempos, ahora sí que fuertes, confiados, con una fe arraigada en nuestro Padre eterno. Por eso es peligroso cuando la persona no investiga y no ve más allá de que dice, yo nada más leo que dice la Biblia, pero si no investigas por cómo se escribió, por qué se escribió, a quién lo escribió, pues es donde muchas religiones viven en una fantasía religiosa y fácilmente pueden ser dominados en un terrorismo psicológico religioso, de meter miedo al futuro y cosas así. Quiero decirte que mucha gente puede quedar frustrada porque no va a pasar el rapto. Ya lo estudiaremos a fondo, paso a paso, qué significa o qué quiso decir Pablo. Vamos a analizar su midrash o su interpretación, de dónde sacó todo eso. Pues bueno, hay mucho por aprender, pero debemos poner nuestros pies sobre la tierra. No vivamos en un mundo de fantasía religiosa, ¿sí? Nuestro Padre no es así. Nuestro Padre nos ha dado un cerebro, una masa gris, una razón que tenemos que usarla. Por eso la fe y la razón no deben de estar peleadas ni divorciadas. La fe y la razón deben de caminar juntas para que tengamos nosotros una vida equilibrada, una vida bien estable, ¿sí? Una fe profunda en nuestro Padre eterno, pero que no caigamos en las mentiras que se dicen dentro de la misma religión, ¿ok? Pues bueno, te agradezco que me hayas acompañado en esta enseñanza, pues que mi Padre eterno te bendiga, te guarde, que mi Padre eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, que mi Padre eterno alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y pues te mando un fuerte abrazo. Si nuestro Padre nos permite, nos estaremos viendo en otra enseñanza más. No te las pierdas, compártelo por favor, compártelo con tus amigos, las enseñanzas del Ministerio de 10, aquellos que les gusta investigar, aquellos que les gusta conocer más allá, aquellos que les gusta conocer dónde investigar y qué libros. Comparte las enseñanzas de nuestro canal, puede ser de mucha bendición para muchas personas. Bueno, nos vemos pronto si el Padre nos permite hacerlo. Shalom.